hoy os voy a mostrar cómo montar la rosa, porque ya os enseñé en un vídeo que colgué cómo las hacía yo. Entonces, en la descripción del vídeo os pondré el enlace de las rosas, que el título es de rosas abiertas y cerradas, o cerradas y abiertas, así que no me acuerdo, pero bueno, os pondré la descripción debajo del vídeo, el enlace, y así vais directos. Entonces, más que nada es la rosa de Sant Jordi, que en Cataluña es para el día 23 de abril, y es típico regalar una rosa normalmente roja con la espiga. Entonces, la rosa la vamos a hacer de crochet, la espiga la vamos a hacer de papel de servilleta, papel de cocina o incluso papel del lavabo, pero el papel del lavabo se rompe. Es mejor o de cocina o servilletas de papel, ¿vale? Vamos a empezar a montar la rosa, porque en el tutorial que os pongo en la descripción lo dije, pero no la acabé de montar y entonces hay un poquito de confusión. Así, de esta manera, ya la montamos todos a la vez. ¿Os parece? Pues venga. Lo que pasa que la rosa que voy a montar en esta ocasión va a ser de este color, que me la han pedido y ya aprovecho. Ya que hacemos el vídeo, aquí hay que aprovechar todos los momentos. Así que vamos a montar la rosa. Vamos a ver, de hecho, esto es lo que vamos a necesitar para montar la rosa grande. 2 pétalos pequeños, 2 pétalos medianos y 4 grandes. La bolita de Forespan de 5, o hacéis una bolita con papel aluminio. Bueno, yo he sacado ya dos alambres de 2 milímetros, que son los de 1,5 también sirven, de unos 30 centímetros aproximadamente de largo. He sacado 2 porque uno es para la rosa y otro será para la espiga. Así que voy a necesitar solo uno, no sé por qué he sacado 2. La cinta de ramos, quien no tenga, con la lana del mismo color de la que ha hecho los pétalos y el cáliz de la rosa. La pistola de silicona y, en mi caso, una vela, porque se me ha olvidado quemar los pelitos del cáliz. Así que los voy a quemar en un segundo, porque ya sabéis que todo lo que hagáis así floral, aunque yo no lo ponga en un tutorial, siempre le quemo un poquito así los pelos. Queda mucho más bonita el acabado. Y ya aprovecho para cortar los rabos estos. ¿Vale? Ahora ya sí que lo tengo todo preparado. Así que vamos a empezar montando la rosa. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra bolita y el alambre. Yo le voy a poner un simple pegotito, no mucho, porque si no se deshace esta bola con el calor. Más que nada para asegurar de que me quede ahí. ¿Vale? Vamos a hincar el alambre en la bolita. Y vamos a empezar por los pétalos pequeños. Ponemos silicona en todo un lado y en el otro lado pues en solo un trocito y en el rabito. Ah, perdón, como es la bola, en el centro también un poco de silicona. En el medio. Y la vamos a chafar. Ok, ya tenemos la primera. El segundo pétalo pequeño. Vamos a poner silicona en un lado, un poquito en el rabito y en el otro lado. Si queréis en el centro también, pero no hace falta. Solo hasta aquí. No lo pongáis hasta arriba como en el otro hemos hecho, ¿eh? Y lo vamos a poner justo enfrente. De esta manera nos queda la primera que hemos hecho cerrada y esta ya empieza a ser abierta.
y ya tenemos dos. Vale, lo que os explicaba. Entonces, tanto da que cojáis por este lado que por este, pero siempre os tenéis que fijar en el círculo del centro. ¿Vale? Todas las rosas las hemos empezado con un anillo mágico y nos queda esta forma. Pues en eso nos tenemos que fijar. Cogemos pétalo mediano y simplemente ponemos, pues igual, un poquito en el lado, otro poquito en el otro y en el rabito. El círculo. Ponéis un lado justo ahí, en el círculo. Rabito apretado y estiramos hasta donde llegue. Esperamos que se enganche, que con la lana se engancha muy rápido la silicona y nos vamos al segundo pétalo mediano. La misma operación. Un ladito, el otro lado. Y más vale que lo coja bien que me voy a quemar. Y el rabito. Del que ya hemos puesto, ahora sí que es a partir del que ya hemos puesto, centro. Pues venga, el ladito, el rabo ahí y esta ahí, en el centro. Y el otro lado, estiramos y donde caiga. Como veis, ya empieza a abrirse. Pues con los pétalos grandes exactamente lo mismo. En el lado y en el rabito del último que hemos puesto. Justo en el centro. El rabo lo apretamos aquí abajo y este estiramos donde caiga. Y todo el rato es lo mismo con las tres que faltan. Montar una rosa es muy fácil. De la última, ahí, el rabito lo apretamos y estiramos. Venga, que nos quedan solo dos. Silicona. Estiramos. Ya va quedando una flor bien guapa, ¿eh? Ya así ya es una buena rosa. Pero nos falta uno y por uno no lo vamos a dejar. Y el último. El centro, el rabito y donde caiga. Vale, ya tenemos nuestra rosa. Esto no os preocupéis, que queréis los cortáis, que no se van a ver. Ahora iremos a por el cáliz. Tan sencillo como buscar el centro, clavarlo, lo empujáis para arriba y yo aquí es donde pongo ya la silicona, cuando ya lo tengo aquí arriba, para que no se me unte todo el alambre. Remeto ahí para que luego no se vean. Empujo hacia arriba y ya tengo mi cáliz en su sitio. ¿Qué hago con esto? Quien quiera, lo deja así. Quien no, pues yo pongo silicona ahí y un poquito en el rabo, en todas, o en dos, o en una, o en ninguna. Pero en este caso se lo voy a poner en todas. Cojo la primera que he hecho, la engancho. ¿Veis? Es que es rapidísimo montar una rosa.
Lo bueno de la silicona caliente es que enseguida, con la tela, enseguida coge. Cinta de ramos. Quien no, pues la lana del mismo color. Empecéis a enrollar. Cuando ya tengáis un poquito enrollado, un poquito, subirlo hacia arriba para que se esconda ahí dentro. Y vamos a seguir enrollando. Más o menos a esta altura es donde yo quiero poner una. Pues aquí pongo una. Aprovecho y sigo enrollando. Quiero poner otra. Pues venga, pongo dos. Si solo queréis poner una, pues ya estaríais. Enrollo un poquito más. Y ahora voy a poner otra más. Luego ya le daréis la forma que queráis. Ahora simplemente es colocarlas. Y voy a poner otra más. Ahí mismo. Estupendo. Pues ahora simplemente, venga, enrollamos todo lo que sería el tallo, o con la cinta de ramos, o ya os digo, o con la lana, la que no tengáis esto. Bien enrolladito, bien apretadito para que no se os salga y no tengáis que repetirlo. Yo una vez aquí abajo le doy un poquito la vuelta, lo subo para arriba. Uy, me he ido de la cámara. Pues lo subo para arriba, corto. Y aquí también pongo un poquito de silicona para que no se me deshaga. Y al hop, ya la tenemos. Ahora simplemente, pues bueno, darle la forma que queráis a las hojas. Esta para aquí, esta para allá. Esta y esta para aquí. Las hojas, como las hemos hecho con alambres, acordaros que las hicimos con alambre, pues también las podéis arrugar, ¿vale? Le podéis dar la forma que queráis. Y a la rosa pues lo mismo, una vez la tengáis, que la queréis más abierta, pues simplemente la abrís. Y ya tenemos la rosa montadita. Bien bonita que es. ¿Vale? Ya no hay ningún problema. Ahora sí que os lo he explicado detenidamente, pasito a paso. Así que ahora vamos a hacer la espiga con el papel. Yo voy a usar papel de servilleta o papel de cocina. Vamos a ver, para hacer la espiga solo necesitamos el alambre que os he dicho antes, de unos 30 centímetros, igual de largo que la rosa. Cola blanca es cola escolar. Y entonces, o ceras, o crayón, rotuladores, o lápiz, que sea más o menos del color de una espiga, que es como si fuera trigo, del color este. Yo lo voy a hacer, me resulta más, el color más indicado para mí es este. Pero si no tuvierais, pues ya con cualquier cosa que tengáis. Y incluso si no tenéis, con las tizas estas que usamos en los colegios, de las pizarras, también puede haber este color. Yo no lo he encontrado, pero bueno, parecido tiene que haber alguno. ¿Vale? Nuestra servilleta de papel y unas tijeras. No necesitamos nada más, estas cositas. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es abrimos la servilleta, aunque sea por la mitad, y bueno, ya os lo habréis imaginado, paciencia,
Y venga, a pintar todo lo que podáis de la servilleta. Toda la servilleta entera. Yo por eso uso las ceras, porque quieras o no, me abarca mucho más. Que un lápiz, un rotulador, pues se me rompe más la servilleta, que con esto también se me rompen. Pero bueno, que me es igual, que se rompa, lo voy a usar igualmente. Así que os dejo faena y paciencia. Esto es más bien tipo manualidades, ¿vale? Pues pintarme la servilleta así abierta en toda ella y cuando la tengamos seguimos. ¿Vale? Ya la tenemos todo pintado. Más o menos, porque ya veis que está muy mal pintado. Entonces, vamos a necesitar las dos partes de la servilleta, por supuesto. Pero esa se queda ahí. Venga. De este lado de la servilleta, a mí como se me ha roto bastante, aprovecho lo roto y hago tiras. Más o menos no las hagáis muy finitas, ¿eh? Unas 2 o 3 tiras. Yo creo que con 3 tenemos para los 30 centímetros de lo que es la espiga. ¡Uy, va! ¡Qué trancazo le he dado a la cámara! ¡Por Dios! Y este como se me ha roto por aquí, pues lo voy a cortar por aquí, aprovechando. Vale, estas tiras, ¿para qué son? Pues para envolver nuestro alambre. Podría tener uno más pequeño. Le pongo un poco de cola. Con lo que nos gustaba de pequeños, ensuciarnos, y ahora ya nos cuesta más ensuciarnos los dedos. Pero es divertido. Cogemos una tira, y lo vamos a envolver. Yo solo he puesto cola un poquito arriba. Vamos a envolver nuestro alambre. Esto queda feo por fuera. Aquí me he quedado. Uy, uy, uy. Más o menos llegaba por aquí. Pues pongo un poquito de cola para que no se me deshaga luego. Que es que si no se deshará. Ir haciendo lo mismo. Cuando se os acabe más o menos, que digáis por aquí se acaba, pues ponéis un poquito de cola y lo acabáis. Venga, necesito otro. Ya veis que esto no es una ciencia exacta, que yo lo hago de aquella manera, pero luego queda bien. Uy, pues casi con 2 hubiese tenido, pero no voy a tener. Voy a necesitar los 3. Este, como ya es el final, lo voy a poner la cola hasta abajo del todo. Eso es. Y aquí, como me queda un poquito, nada, me queda un poquito de... Le doy la vuelta y lo voy a hacer al revés. Venga. Este no está pintado. Aquí pondré un poquito de más de cola para que no se me despegue luego. Ya tenemos nuestro alambre con el color más o menos de la espiga. ¿Cómo hacemos las espigas? A lo mejor necesitáis más papeles, de pintar más, pero bueno. Yo hago, pues ahora, este
aprovecho que esto está roto. Lo voy a cortar más o menos por la mitad, lo que me ha quedado. Vale. Y luego se trata de que hagáis más o menos cuadrados, pero no cuadrado tampoco, ¿eh? Un poquito más tipo rectángulo, pero sin ser tampoco un rectángulo exagerado. ¿Veis? Se parecen más a un cuadrado que a un rectángulo, pero no son, es más largo de aquí que de aquí. Y luego ya lo cortáis también por la mitad. Vamos a hacer triángulos, ¿vale? Venga, ya tenemos estos triángulos. ¿Por qué he dejado esto? Pues porque yo no me voy a andar con remilgos. Es lo malo de tener la cámara tan cerca, que le voy dando. Corto y voy cortando cachitos. Tengo un cachito, ¿no? Pues bueno, le hago aquí como si fuera una bola, más o menos. Una bolita pequeñita. Cojo un triangulito y simplemente la pongo aquí en la punta y lo envuelvo. Vale, lo tenemos envuelto. Pues ahora es como si envolviéramos un caramelo. Con cuidado, enroscáis un lado y enroscáis el otro. Esto es lo que va a ser la espiga. ¿Lo veis? Cuando ya tengáis unos cuantos hechos, porque no quiero alargar el vídeo, pero ya veis cómo va a ser el funcionamiento, ¿eh? Cogemos nuestro palo y ahora vamos a poner unos cuantitos, pero cada uno pondréis lo que queráis de largo que sea la espiga. Bueno, pues cuando ya tengáis unos cuantos, yo aquí tengo unos poquitos, unos me han salido pequeñitos, otros más gordos, esto es lo de menos. Yo para no andar con el bote tan grande que tengo de cola, cojo una tapa de los tarros de conservas, que yo lo conservo todo. Dicho lo conservo porque, ¿ves? Ahora me va genial. Venga, cogemos el palito y vamos a coger pues el que queráis. Esto está toda. Simplemente lo vamos a ir pegando. Aquí uno, cogemos otro, un poquito más abajo el otro. Este pequeñito me ha salido, la verdad. Que tarda más en secarse la cola. La silicona es muy rápida, pero aquí silicona no podemos hacer porque la silicona se nos lleva el color, nos rompe la servilleta. Es mucho más cómodo con la cola. Bueno, pues ya veis cómo funciona. Bien fácil, ¿verdad? Es ir, ahora como van quedando huequitos, a medida que vais poniendo, pues ve, aquí, pues ahí. Ir poniendo. Ir haciendo hasta la medida que queráis. Yo por ejemplo, he usado unos 20, he llegado a contar 27 cacharritos de estos, pero hay algunos que los he hecho de 35, porque los he querido hacer más grandes, que nada. A ver, menos de 20 no, porque quedaría muy pequeñito, entonces ya no queda bonito. Entre 25 y 35 que vayáis poniendo, ya os queda una señora espiga, que ya os digo, en Cataluña es típico regalarla para San Jordi. Entonces, ahí está. Mira, ya me pican. Para San Jordi ya los tenemos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.